Vamos a entender por qué. Porque, como les estoy diciendo, esto tan especial. Y vamos a entender por qué esta palabra la puso el Señor en mi corazón. Y yo estaba escuchando un testimonio de una mujer en internet que me llamó mucho la atención, una mujer cristiana, y ahora la vamos a conocer un poquito más. Y ella en el testimonio no habla nada de esta palabra, solamente menciona la cita bíblica. Y yo no sé, el Señor ahí mismo me dijo, eso es lo que tú vas a predicar. Y yo le dije, bueno, Señor, claro que sí. Y la palabra de hoy se llama, cuando llega el sanador, tú debes cambiar. Perfectas, gracias. Cuando llega el sanador, tú debes cambiar. Y vamos a abrir la palabra en Juan 5, del 1 al 9. Muy bien, y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Vamos a dejarla hasta ahí. Muy bien. Entonces, nos dice aquí, comenzando a leer, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. ¿De cuáles cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos leemos la palabra tenemos que ubicarnos en el contexto, o si no quedamos perdidos. Entonces dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues resulta que Jesús venía de Galilea y había acabado de pasar por Samaria, había acabado de sanar a la mujer samaritana, porque eso fue sanidad. O sea, no siempre la sanidad es física. Había acabado de sanar al hijo de un hombre noble que estaba muy enfermo y se iba a morir. O sea que Jesús venía de una serie de milagros que había hecho. Y ese día subió a Jerusalén porque había una fiesta. La palabra no especifica qué fiesta. ¿Sí? Una de las fiestas que algún día estudiaremos, las fiestas de Jerusalén. Una de las fiestas, y él subió, ¿sí?, a Jerusalén. Entonces, a él nadie le decía: Jesús vaya allá, Jesús vaya allá, Jesús vaya allá. No. Él, como Dios, sabía dónde tenía que ir. Y ese día resulta que había allá un lugar muy famoso, muy conocido, que entre otras cosas yo le decía a Mario esta mañana, es que yo me imaginaba que eso era así, como una piscinita chiquita. Yo creo que, no sé ustedes qué pensarán, y es el famoso estanque de Betesda. Si ustedes lo ven ahí, no, yo con eso soy un desastre. Si ustedes lo ven ahí, no es tan chiquitico como yo pensaba.
Es más, es mucho más grande, sino que la foto no me dio como para más grande. Pero eso es como, ahora de pronto vemos otra que tengo por ahí como más, que abarca más. No era una piscinita chiquita, era muy grande. Y uno dirá, pero Betesda, ¿y eso qué significa? Betesda está en hebreo y significa casa de la gracia o la misericordia. Y ahora estábamos hablando de misericordia. Y derramamiento. Eso significa Betesda. O sea, mire, el Señor no se le escapa nada. Entonces vamos a entender por qué esto tiene tanta relación. Resulta que ese estanque estaba cerca al mercado de las ovejas. El mercado de las ovejas era donde los judíos iban a comprar sus ovejitas, sus corderitos, para el famoso sacrificio. ¿Puede usted imaginar que de pronto hasta los bañaban ahí? O sea, era un lugar donde ahí al lado estaba todo el ganado que se vendía para la gente llevar al templo y presentar como ofrenda. Es posiblemente muchos de esos hasta los bañaban ahí, porque seguro llegaban sucios y todo, y en ese mismo estanque ahí los metían y los bañaban. En ese estanque llama la atención que la palabra nos dice, y es muy enfática la palabra, en que había unos pórticos, ¿sí? Y resulta que eran 5 pórticos, nos dice el versículo 2. A mí me llamó mucho la atención, porque si ustedes los miran, aquí están, pues aquí no alcanzamos a contar sino 4, falta el 5 que no se ve. O sea que mire dónde está, por donde caminó Jesús, y mire lo que había que bajar pues como hasta el agua. Al pobre pues paralítico le queda como complicado. Y me llamó la atención, no sé ustedes, pero yo lo relacioné, que habíamos estudiado el tabernáculo. Y ustedes recuerdan que para entrar a la tienda, al lugar santo y al santísimo, había una entrada que ¿cuántas columnas tenía? 5. ¿Y qué simboliza el 5? Los ministerios de la iglesia, que son 5. ¿Sí? Me llama mucho la atención porque yo decía, o sea, el Señor Jesús caminó por ahí. Nosotros como iglesia tenemos la autoridad de Dios para sanar. O sea, esos 5 columnas representan la iglesia. Entonces me pareció muy especial esa parte. Yo decía, definitivamente el Señor es perfecto en todo, hasta en las construcciones. En este tiempo, esos pórticos eran ocupados por personas enfermas. O sea que los enfermos se mezclaban con el ganado, más o menos así, ¿cierto? Se mezclaban con el ganado. Y había de todo tipo de enfermos. Y los leprosos los ponían por allá lejos. Usted sabe que los leprosos los ponían por allá, donde nadie se les pudiera ni arrimar. Pero no creo que si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo también nos hubiéramos acercado ahí. Porque desafortunadamente los seres humanos somos a veces muy escrupulosos y muy dados como a rechazar. Decir, seguro, lugar de enfermos, allá no aparecía ninguno de nosotros. O sea que exactamente igual pasaba en ese tiempo. Era un lugar donde rara vez aparecía alguien que no fuera enfermo. Y resulta que la palabra nos menciona así aquí, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. No nos pongamos a pensar si el ángel sí bajaba o no bajaba, y cómo era el ángel, y cómo eran las alas, y cómo lo veían. Eso era lo que ellos decían. Que un ángel bajaba y que movía las aguas. Entonces ellos esperaban que las aguas se movieran
y ¡pum! El más de buenas que llegaba allá de primero, ese era el sano. O sea que ellos mantenían, yo creo que se pasaban todo el día así. No, pues yo creo que ni comían por estar mirando todo el día. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo miro si es así. Pasa algo muy especial. Y tal vez si eso no hubiera pasado, ese estanque ni sería mencionado. Estaría en ruinas y nadie pensaría en él. Absolutamente nadie. Pero resulta que a ese lugar llegó un visitante muy especial. Y nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Y uno dirá, wow, y me imagino todos esos enfermos ahí que lo vieron. La palabra en ninguna parte dice que se le avalancharon encima. ¿Dónde dice? Ni se dieron por enterados. Pero a ese lugar había llegado el indicado. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí estaban enfermos. De igual manera pasa aquí entre nosotros. Muchas veces Él llega porque todos estamos enfermos y Él necesita sanarnos. Ah, pero es que enferma no está sino la pastora Cheche. No, yo sí estoy enferma y de pronto más que ustedes. Pero es que vamos a entender que la enfermedad a la que se refiere esta palabra no es la enfermedad tanto física. Entonces, ¿era quién? El médico el que había llegado a abrirse campo y espacio en ese lugar. Y yo le voy a pedir a usted un favor muy especial, muy grande. Y es que vamos a cerrar todos los ojos. Yo le pido que me colaboren con esto. Vamos a cerrar los ojos por un momento. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos. Y yo quiero que usted por un momento se traslade a ese lugar. Ya se lo mostré, imagíneselo. Y piense que usted está ahí, sentado entre los enfermos. Y mire a Jesús cómo se mueve y cómo camina. Y mire la cantidad de enfermos que hay a su alrededor. Mírelos a todos. Hay ciegos, hay paralíticos, hay mudos, hay gente que llora. Usted solo piensa en esa escena y piense que nosotros estamos viendo el espectáculo más deprimente que se puede ver y que ese espectáculo nosotros mismos como hombres lo generamos con el pecado. Lo que había ahí no era enfermedad, era pecado. Observe a Jesús cómo se mueve entre la multitud. Y observe a los enfermos, quejándose seguramente todos. Ninguno tiene cara de gozo ni de alegría. Entonces vamos a mirar lo que va a hacer el médico. Abra sus ojitos. Ya todos nos imaginamos la escena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la frustración? Ya que usted se imaginó la escena, ¿cómo sería la frustración de esa gente cuando el agua se movía y no podían llegar hasta allá? ¿Cómo sería la frustración de ver que esperaron tal vez un mes y se movió y no, usted se imaginó usted corriendo y no poder llegar?
Pero quiere que le diga una cosa, qué fe tan limitada la que tenían. Y llegó el que todo lo puede y a ese sí no lo miraron. Igual nos pasa a nosotros. Buscamos la amiga, buscamos el consejo, buscamos el mundo, buscamos la diversión. Pero cuando llega el sanador, no lo vemos. Y lo tenemos ahí. Entonces, vamos a ver el primer puntico y vamos a hablar un poquito de este enfermo. El enfermo en la narración nos dice la palabra cuántos años llevaba ahí. 38 años. Pues la palabra no especifica que 38 años ahí, pero 38 años enfermo. Póngale mínimo 10 añitos pues. Cuando se dio cuenta de que allá pasaban milagros, llévenme porque no podía correr, llévenme para allá. Pero lo llevaron y lo pusieron ahí ya, pues allá nadie iba a ir a moverlo. ¿Quién se iba a ir para allá a esperar? Vea, corra con la camilla que ya, no, nadie. Si todos estaban peor que él. Entonces, imagínese usted las condiciones. Esperando a que el ángel bajara o esperando a ver si aparecía por ahí por los pórticos. Tanto que aquí en la foto no se alcanza a ver, pero si usted métase a internet y busque, y donde están los pórticos hay unas paredes con el ángel pintado, pues. En vez de poner ahí, Cristo fue el que vino y caminó por aquí. ¿Por qué? Porque el que caminó por ahí era el Señor de todos los ángeles. Y quiere que le diga una cosa. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que están como ese hombre, sentados al pie del estanque? Pues yo sí. Estamos sentados al pie del estanque, esperando que ocurra el milagro y que muevan las aguas. Y las aguas traducen muchas veces pecado, destrucción, ruina. A veces cuando son aguas de vida eterna traducen otra cosa. Pero si nos damos cuenta, el diluvio con que destruyó todo con el agua. Entonces muchas veces estamos mirando es eso. Tratando de hacer las cosas a nuestra manera, entonces estamos igual que él. Ese hombre estaba tratando de hacer las cosas a su manera. A su manera. Y no nos damos cuenta que es el evangelio el que nos hace el milagro y el que nos sana. Y yo le voy a pedir a Mario que me lea por favor Primera de Pedro 2 del 20 al 24. Dice la palabra de Dios: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire lo que dice la palabra. ¿Sí? O sea que el sufrimiento por el hecho de yo ser cristiano se me quita. Automáticamente tengo que dejar de sufrir. No. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que aún nos hagamos en eso parecidos a Cristo, en el sufrimiento.
Y yo hace mucho tiempo me había visto el testimonio del hombre que protagonizó la Pasión de Cristo. No sé si usted lo ha visto. Si no lo ha visto, búsquelo en internet. Es descrestante. Ese hombre se convirtió al Señor, ¿sí? Y es muy lindo el testimonio que él da, porque él literalmente dice que el Señor le permitió vivir una mínima parte del sufrimiento que él tuvo en la cruz, porque ese hombre casi se muere durante la grabación de la película. Le dio neumonía, cayó un rayo cerquita de la cruz y le dio una afección cardíaca que lo tuvieron que operar apenas terminó la película. Y él decía que él oía cuando el diablo le decía: yo te voy a matar. ¿Y sabe qué dijo él en ese testimonio? Que ahora que lo volvió a oír, no sé por qué esta semana me dio por volverlo a mirar, y yo, o sea, Dios sabe por qué lo hace. Y dijo algo que me marcó mucho. Y él decía: nosotros los cristianos siempre vamos detrás de la resurrección, pero se nos olvida la pasión. Y él decía: yo entendí que sin sufrimiento no hay resurrección. Porque Cristo murió por nosotros y Él ya cubrió nuestros pecados. Pero tú tienes que ser probado en tu fe. Porque al reino de los cielos no llega aquel que no pasa las pruebas. De manera que me llamó mucho la atención lo que este hombre decía. Y cuando estudiaba la palabra yo decía: es real. Todos esos que estaban alrededor del estanque querían la resurrección, pero no querían el sufrimiento. Querían el milagro, pero no querían el sufrimiento. Solamente en sus mentes pensaban en eso: el milagro, el milagro, el milagro. Y muchas veces igual nos pasa a nosotros. Nos pasamos todo el tiempo pensando: ay, Señor, hazme esto, Señor, hazme esto, Señor, ayúdame con esto, ay, Señor. Y no nos paramos a pensar y a decirle: Señor, gracias por esta prueba. No. Créanme que yo fui la más ministrada con esta palabra. Y ustedes imaginarán ya por qué. Cada obstáculo nos sirve de excusa. Cada obstáculo nos sirve de excusa para tirar la toalla, para sentirnos bajitos de ánimo. Ay, es que estoy como bajita o bajito. Para debilitarnos. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en el milagro. Ese es el problema. Y resulta que a Jesús le importa un pito la parálisis suya. ¿Sabe qué le importa a Jesús? Su alma. Su alma. Es lo que a Él le importa. Él está trabajando es por su alma. Porque usted llegue al cielo. Porque usted se salve. Si llega cojo, en silla de ruedas, allá Él lo alivia. No hay problema. Y de hecho, si fuera así, no habría enfermos. Jesús ya hubiera sanado a todo el mundo. Y en esa época, porque la palabra nos dice aquí que Él fue al estanque de Betesda, ¿y a cuántos sanó? A uno. Entonces, si a Él le importara nuestra parálisis, los hubiera sanado a todos. Todos vamos a ser sanos allá, en la eternidad con Él. Gracias, Señor, ese es mi consuelo y mi esperanza. Vamos a ser sanos allá. En esta tierra posiblemente sí, posiblemente no. Pero el alma sí tiene que ser sanada. Llegue cojo, pero llegue sano en su interior. Por eso la palabra dice: si su mano le de tropiezo, ¿qué dice? Córtesela. Que es preferible que entre tuerto, manco, cojo, pero que llegue santo,
puro, que haya luchado por su alma. Cuando nosotros sufrimos, pensemos en de qué nos libró el Señor. Porque el sufrimiento nuestro es mínimo a lo que es el infierno. Es una pequeña salpicadura que el Señor nos permite experimentar para que recordemos de qué nos salvó. De una eternidad de dolor y sufrimiento. Entonces eso es mínimo. Muy bien. Y allí yace nuestro pobre amigo, ¿sí? Al borde del agua. Yo no lo culpo al pobre. Él no conocía a Jesús. No había quien lo moviera. ¿A dónde más iba a coger? Y llega Jesús allá y pone los ojos en él. Y resulta que los otros ni cuenta se dan porque la ceguera, los que eran ciegos, pues ciegos estaban y no lo veían. Y los que no eran ciegos, también estaban ciegos. O sea que imagínese doblemente, al menos el ciego era doblemente ciego, pero imagínese el paralítico y ciego. Ese estaba llevado. Todos allá sí vean, los ciegos me imagino que esperando que lo... Oiga, pero yo digo, un ciego, ¿cómo hacía para mirar que el agua se movía? Esperando que el otro le dijera, sobre todo que el otro le iba a decir. Exacto. El oído, qué pesar. Entonces, imagínense a todos ahí con los ojos puestos ahí. Ahí esto no se mueve. Allá. Yo le pregunto a usted, ¿dónde están tus ojos puestos? La vida se nos está escapando. Posiblemente muchos aquí ya tenemos reflejos grisecitos. Nosotras las mujeres porque nos teñimos, de los hombres sí. El tiempo se nos está pasando. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tenemos los ojos puestos en el estanque. Ese señor, mira, ahí lo ponen lo más de viejito y tenía 38, la edad de Mari, 39 tiene Mariela, lo de la T. Y ahí ponen ese señor un viejito. No, yo creo que es que también esa ceguera le duplicaba como las canas. Enferma, claro. Entonces, mire, un hombre joven, pero su ceguera lo tenía consumido. Muchas veces nosotros estamos igual, con los ojos en el agua, esperando que se muevan. Yo le digo porque yo soy la primera que me pongo en esa lista, esperando el milagro. Yo le decía, Señor, perdóname, porque posiblemente el milagro no llegue. Solo Dios lo sabe, pero allá arriba sí lo tendré. Y él llega al segundo punto. Esa parte me gusta mucho. El sanador. Vamos a ver al sanador, ya vimos al enfermo y las condiciones del enfermo. Ahora vamos a ver al sanador. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía la condición de ese hombre? Él conocía la condición de ese hombre y Beatriz ya se me adelantó a la predicación. Porque les iba a leer el Salmo 139 del 2 al 4, que dice, la chica precoz, desde lejos comprenden mis pensamientos, aún antes de que haya palabra en mi boca, antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo.
Y entonces uno dirá, ¿y por qué escogió a ese y no a otro? ¿Por qué será el más enfermo y le dio más pesar? Jesús no se mueve por lástima. O sea que ni se queje ni trate de darle lástima, porque eso no le mueve al Señor un dedo. Al Señor le aterran los quejambrosos y le aterran los que se sienten lástima. Recuerde que el Señor se mueve por misericordia y por compasión. Entonces, Él sabía la condición de este hombre. Así como Él, que lo hemos aprendido, cuando nos busca, no nosotros a Él, sino Él a nosotros. Conoce nuestra condición, no se preocupe, no le dé pena. El Señor conoce hasta el pecado más oculto suyo. Pero si Él puso los ojos en usted, siéntase feliz, porque Él tiene la confianza en que usted puede cambiar. Jesús escogió ese día ir al estanque. Él no se tropezó con el estanque, ni le dijo a los discípulos, ven y vamos al estanque tan famoso, lo quiero conocer. Ni estaba de tour por Israel. Él venía de Galilea de sanar. La sanidad la respiraba. Y él mismo dice, yo no vine a buscar al aliviado, yo vine a buscar al enfermo. Y qué mejor lugar para mí que estar en medio de los enfermos. Entonces, Jesús sabía hacia dónde se dirigía. Jesús no es como nosotros, que nosotros somos cómodos. Yo le garantizo que si las condiciones del estanque en este tiempo fueran las mismas, usted en su tour por Israel no seleccionaba ese lugar para ir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no es Jesús como nosotros. La comodidad no estaba en Él. Dios, sáname, Dios, libérame. Te necesito, Dios. Tengo dolor. No tengo dinero, Dios. Yo creo que el Señor dice, ay Dios, el coro de quejambrosos. O sea, el coro de los ángeles está en el cielo y el coro del quejambre aquí. Yo recuerdo una historia que yo vi cuando estaba muy chiquita que decía que Jesús tenía un ángel de secretario y que cuando él llegó a la oficina a revisar pues como todas las cartas que enviaban las personas de la tierra, encontró que en la parte de peticiones no cabían, eran estantes llenos, y en las partes de agradecimiento estaba vacío. ¿Por qué? Porque estamos llenos de paralíticos y somos impando por nosotros. Pero mire lo más impactante, y vamos a mirar qué dice Lucas. Yo quiero una Biblia rápida. A Jaiber se la debe estar de memoria. ¿Qué dice Lucas 5:31? Yo le pido al Señor que me dé ese don que tiene Jaiber de memorizar la palabra. Ya la tiene, vea, por aquí ya la pastora Marixal. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mire lo que dice, ¿cierto? Lo que les estaba diciendo ahora. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Usted va al médico cuando está aliviado, a saludar al médico, a llevarle un paquetico de dulces. Nadie, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y mire lo que me llama la atención. Que Jesús se acerca y que le pregunta,
Uno dirá, ay, pero Señor, ay, Señor. Uno dirá, ay, Señor, qué pregunta tan obvia. Es un caballero, y ¿sabe también por qué? Porque él quería saber el que le iba a contestar. Vamos a ver qué me contesta. Porque le garantizo que si le hubiera preguntado a uno de nosotros, corremos a decirle, ¡el milagro! Pero resulta que el paralítico no le contestó para el asombro de todos nosotros. Del Señor no, él ya sabía que le iba a contestar. No le contestó, quiero ser sano. ¿Él qué le dijo? Él le expuso sus limitaciones. Él le dijo, Señor, eso se mueve cuando llega el ángel y todos corren y como yo no me puedo mover y a mí nadie me mueve, entonces yo no alcanzo a llegar allá. Yo creo que el Señor se quedó mirando y le dijo, esa era la respuesta que yo quería. Que tú me dijeras a mí, Señor, soy paralítico y necesito depender de ti. Que me expusieras tu sufrimiento, tu dolor, lo que sientes en tu corazón. No una oración religiosa. Señor, dame la sanidad, el milagro que tanto espero. Señor, conozco mi limitación y en mi humanidad estoy cansado, estoy fatigado, siento que no soy capaz, te necesito a ti. Esa es la respuesta que el Señor quiere. Entonces el sanador que dijo, ¡guay! Este me dio la respuesta adecuada. Usted entonces, ¿por qué cree que él seleccionó a ese hombre? Porque conocía su respuesta. Posiblemente si le hubiera preguntado a uno de los otros, le hubiera dicho el milagro, o llegar hasta el agua corriendo, pues como el genio, se me apareció el genio de la lámpara de Aladino. Más o menos así. Muchos creen que cuando conocen a Jesús se les apareció el genio de la lámpara. Y Él no quiere eso. Él conoce tu prueba, Él conoce tu sufrimiento. Es más, Él autorizó eso en tu vida. Eso no te dio al azar. Esa prueba que estás pasando proviene de Él mismo. ¿Para qué? Para que crezcas, para que madures, para que busques la santidad. Si la prueba no te lleva a un peldaño más arriba, perdiste el año. Si te quedaste igual, perdiste todo lo que hiciste. Porque la prueba te tiene que hacer crecer. Por eso escogió a ese hombre, porque sabía que ese hombre le iba a decir, te necesito depender de ti, mi condición es limitada. No que te creas el Superman. Entonces, ¿qué movió a Jesús de ese hombre? Esa parte. Su corazón. Y ahí sí dijo, lo va a sanar. Por eso le dice, no, él no le dice, vaya, venga, verá que yo lo voy a llevar hasta. Él le dice, coja el lecho y váyase, ya está listo. O sea, con eso tuvo. Y vamos a ver el tercer punto, que sí dice, la santidad es volver del pecado. Entonces vemos como tenemos un Jesús que nos conoce de cabeza a pies. Y resulta que en esta historia hay algo muy tenaz. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, igualitos. No juzguemos a la gente de la palabra, eso es un espejo de nosotros mismos. ¿Qué hizo el hombre? Nosotros leímos hasta ahí nomás, pero yo le voy a contar. Resulta que como eso era un día de reposo, entonces usted ya se imaginará,
todos los enfermos que habían al lado, ¿y qué dijeron? No, ay, qué maravilla, aquí está el Señor y lo sanó. No, ay, miren, a ese lo sanó el día de reposo. Porque así somos los seres humanos, no miramos y no lo malo. Y entonces este tipo que dijo, ah, mi chica, me metí en un problema, corrió y se fue allá y ni siquiera miró a Jesús. Y por allá los maestros de la ley todo lo pararon y le dijeron, oiga, ¿a usted quién lo sanó? Y un día de reposo y usted con esa camilla, imagínate, oiga, yo digo una cosa, esos sí eran con el cerebro, tenían 2 neuronas. Una dormida y otra que no les servía para nada. Los maestros de la ley de ese tiempo, y Ave María. Por Dios, pensando en que tenía la camilla cargada. Ahí dice la palabra, léaselo después en la casa. Que tenía la camilla cargada. No. Todo, no podía mover ni un dedo. Ellos tenían que cocinar desde el día antes porque las mujeres ni podían cocinar. Entonces, ¿qué dice el hombre? Ah, no, yo no sé a mí quién me sanó. No. Y se devolvió y en medio de porque Jesús ya se había movido de ahí. Jesús no era el que se quedaba ahí esperando, ay, apláudame, que yo hice el milagro. No, inclusive muchas veces salía calladito para que nadie se diera cuenta que era él. Y cuando lo vio, ay, fue él. ¿Y qué le dice Jesús? Ya te sané, deja de pecar. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo que él había hecho era pecado. No, eso era una bobada. Pues de haberse ido para allá a decir, ay no, yo no sé quién me sanó. ¿Qué le estaba diciendo? Estás volviendo al viejo hombre. Estás volviendo a lo que eras. Estás volviendo a la parálisis. Te acabé de parar del lecho y estás otra vez devolviéndote. ¿Qué pasa aquí? El propósito de Jesús no es sanar tu cuerpo, entienda, hermano, es sanar su alma. Entonces, si Él te llama y te sana y te rescata, ¿por qué sigues pecando? Y en lo mismo, ya no te sanó. ¿Cuántas veces más te tienes que levantar de ese lecho? ¿Cuántas veces más el Señor va a tener que ir al estanque de Betesda a buscarte y a sacarte de en medio de la enfermedad? No es suficiente con lo que ella hizo. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Yo le decía, Señor, qué cosa tan tenaz, perdóname. Porque estamos peor que el paralítico. Peor. Yo no sé cuántos milagros tenemos que ver para poder entender quién es el dueño de nuestras vidas. Antes de orar por lo que nos hace sufrir y llorar, oremos por aquellas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Que su oración no se vuelva siempre lo mismo, estar pidiendo y pidiendo y pidiéndole al Señor por lo mismo. Señor, sáname, Señor, mi economía, Señor. Más bien dígale, Señor, muéstrame qué hay dentro de mí que yo tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces la sanidad no llega por eso, por esa parte. Es por eso que muchas veces un no como respuesta a la sanidad física ha sanado muchos pecados del alma. Muchas veces el Señor nos va a decir no a lo que me estás pidiendo porque hay otra prioridad que sanar en ti. Pablo caminó con su aguijón hasta el último día de su vida. No sabemos qué fue, pero el Señor sabía que si se lo quitaba, su corazón se iba a alejar de él. Y era Pablo, el que nosotros vemos, pues, que hizo todas las cartas.
Solamente Jesús es perfecto. Yo quiero contarles rápidamente un poquito de esta mujer que fue la que me inspiró a esta palabra. Si quieren, anoten el nombre y la buscan en internet. El testimonio es muy bonito. Yo solamente les voy a contar brevemente algo. Esta mujer lleva 45 años cuadriplégica. Solamente le permite sentarse, pero no más. No es de los que se desvanece del todo, pero ella desde que estaba muy joven, posiblemente terminando el colegio, apenas iba a empezar la universidad. Ella cuenta su historia. A ella le encantaba mucho ir a las piscinas y hacer clavados. Y resulta que un día estaban como en un lago y ella nadó así como una piedra y se clavó y era muy bajito. Entonces, ¡pum!, la cabeza se dio abajo y ella dice que ella solo sintió que aquí en el cuello traqueó. Y que ella ahí mismo quedó inmóvil y quedó boca abajo en el agua inmóvil y que ella se iban a jugar, y ella no podía moverse porque automáticamente cuando usted tiene una lesión de médula usted automáticamente pierde el movimiento. Afortunadamente, digámoslo así, su hermana la vio y fue y la sacó. Desde ahí ella quedó cuadriplégica y ella dice que ella lloraba porque ella era cristiana, ella conoció el evangelio desde niña. Y ella dice que ella lloraba y que ella le reclamaba a Dios. Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí si yo te amo a ti? ¿Por qué permites eso? Y que ella lloraba, que ella peleó con Dios, que ella, de todo. Resulta que esta mujer cuadriplégica conoció un hombre y ese hombre se enamoró de ella. Y a ese hombre no le importó y se casó con ella. Y es el esposo de ella. Entonces, ella dice que ella un día estaba dormida y que ella se despertó y lo vio sentado en el borde de la cama llorando. Y que ella le dijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo, siento que no voy a ser capaz con esto. Entonces es muy charra porque ella dice, y ahí mismo salió mi humanidad completa. Ah, entonces ¿para qué se casó conmigo? Usted sabía lo que le esperaba. Y que ahí mismo ella sintió que el Señor le pegó un jalón desde adentro y le dijo, esa es la sanidad que tú necesitas. Tú me estás pidiendo que te levante de esa silla, pero mírate adentro. Bueno, ella dice que ella se quedó callada y que pasó unos días muy afligida por eso. Que pasó por ahí 15 días o 20 días y ella volvió y se despertó en la madrugada y volvió, vio al esposo llorando. Y que le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? Sigo pensando que no sé si voy a ser capaz con esto. Y que ella le dijo, mi amor, vamos a ser capaces, porque tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar. Miren cómo cambió la respuesta. Entonces ella quería ir a Jerusalén y conocer Jerusalén. Y le dijo al esposo y el esposo la llevó. Entonces fueron pues a la ciudad antigua de Jerusalén, a caminar por las calles. Entonces ella dice que la vía dolorosa, pues yo no conozco Jerusalén, espero que el Señor me permita a conocerla. Es una cosa empinada horrible. Entonces que el esposo, para poderla movilizar más fácil, no la llevó en la sillita de ruedas de motor de ella, sino que la llevó en una silla normal para ahí poderla mover por todos lados. Pues resulta que como que esa silla se le soltó y ella salió de ahí para abajo rodando en esa silla. Y que él pues como detrás de ella. Y ella dice, cuando mi silla frenó, yo miré y era el estanque de Betesda. Y resulta que ella siempre, desde que había sido cuadriplégica, le había pedido al Señor que todo el que llegara donde ella pues como a orar por ella o algo, le leyera Juan 5. Que ella siempre pedía eso. Léame Juan 5, la cita del paralítico de Betesda. Y que todo el mundo la leía, que porque ella se identificaba con él. Pero mire qué tipo de identificación tenía. Pues se identificaba con la parálisis. Entonces que cuando en ese momento ella frenó ahí, ella recordó eso y dijo, la cita. Y que ella empezó a llorar. Y que el esposo me ocurrió es que a ver si todavía había agua allá.
Y que ella apenas decía, ay, sí. Dice, sí, estamos muy mal, no, estamos muy mal. Imagínense, creyentes los dos, y él corrió a ver si el agua todavía estaba ahí. Gente, pues. Y que ella se quedó ahí y empezó a llorar. ¿Y sabe qué le decía ella al Señor? Señor, gracias porque no me has sanado ni me has parado esta silla. Gracias porque me has permitido entender que mi enfermedad está aquí adentro. Y no me importa si yo no me paro de esta silla nunca en mi vida, pero permite que mi carácter sí cambie y que yo sea una mujer diferente. Ella entendió que su parálisis estaba en su corazón. Y ella dice que a partir de ese día ya no le importó su parálisis. Y en este momento es una mujer, pinta con la boca, da conferencias y no le importa su parálisis. ¿Por qué? Porque el Señor ya cambió lo más importante, lo de aquí adentro. Cuando Cristo entra en escena, surge una esperanza real de sanidad y de salvación. Yo quiero que hoy esta palabra ministre su corazón, como ministró el mío. Y mire el título que tenía la palabra. Cuando llega el sanador, tú tienes que cambiar. Así no te sane o no te haga el milagro que esperas. Tu carácter tiene que cambiar. Si tú sigues siendo el mismo, te vas a quedar en el estanque con los demás enfermos. Y el Señor no te va a poder mirar en medio de esa multitud de enfermos. Ojo con la ceguera que tenemos.